Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este domingo 8 de junio del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información porque simplemente quería pasar este video en donde hacen pedazos todos y cada uno de los argumentos que fue a tirar la señora Kenia López Rábada en este programa con Ortega a las 10. Otro chayotero que ha quedado más que evidente que detesta a este gobierno. Pero no solo eso. Cada uno de los puntos van a ver cómo fueron simplemente bajados por Denis Merkel. Kenia hablaba, como ustedes pueden ver aquí, que fue una farsa, que 9 de cada 10 mexicanos simplemente le dieron la espalda a esta elección judicial. Hay que recordarle que andan menospreciando 13 millones de votos. Ellos adquirieron 9 en la presidencial. O sea, tuvieron menos. De igual forma, decía que todos los electos por el Poder Judicial están ligados a Morena. Vean cómo le contestó Denis Merkel ante este cuestionamiento. Porque obviamente, si no va a votar nadie de la oposición, pues los que salgan a votar eran obviamente gente que sí está afín a Morena y sabía de antemano cuáles eran los perfiles idóneos para llegar. Lo otro que argumentaba, dice, calificó la elección como la más cara, infructuosa del país. No bueno. La más cara. A ella se le hace cara simplemente algo tan importante como es la elección al Poder Judicial, que claro, puede mejorar. Y es todavía el primer ejercicio. Pero si vimos simplemente una andanada de medios, partidos políticos, pidiendo la abstención, que no sean ridículos. Luego también dice que la elección donde se tiró el dinero y se destruyó la autonomía judicial no debe replicarse en ningún país del mundo. La presidenta de igual forma ya contestó ante algo que había emitido la OEA. Pero bueno, ¿qué decía Kenia López Rábada y cómo Denis Merkel? Me parece que sí. Sí, Denis Merkel le cerró el hocico a todos, prácticamente le respondió todo lo que argumentó Kenia López Rábada, dejándola con la boca sellada. ¿Qué legitimidad tendrán jueces, magistrados y ministros que ya están electos, pero que lo fueron por un número muy limitado de votantes, cuando mucho 13 millones contra casi 90 millones que no votaron? Kenia. Claro, mira, en México habemos 130 millones de personas. De ellas, 100 millones tenían la posibilidad de ir a votar con una credencial electoral, y de estos 100 millones solamente acudieron 13. Y bueno, todavía de esos 13, una parte importante, digamos, cada 3 de 13, entre 3 y 4 personas fueron a la casilla, pero a rayar las boletas. Es impresionante porque si nosotros medimos, mi querido Guillermo, la cantidad de votos que obtuvo, por ejemplo, la presidenta de la República, fueron 36 millones de votos. Ahora, menos de 10 millones fueron a acompañar, digamos, esta terrible escena de farsa. Obviamente, aquí hay dos reflexiones. La primera, o 26 millones de mexicanos abandonaron al gobierno, abandonaron al régimen, abandonaron este discurso, o en su caso, muchos más todavía, 9 de cada 10
le están diciendo al gobierno: te equivocaste. Esta elección que destruye al Poder Judicial efectivamente deja pues en un estado, digamos, de falta de certeza de los mexicanos para quienes van a ser los jueces, magistrados o ministros. Y por cierto, todos los que fueron electos por un acordeón, cosa que es una vergüenza, además de ser ilegal, es una vergüenza ética y moral, todos estos jueces, magistrados y ministros van a tener lamentablemente en todo su proceso de decisiones que demostrar que la prioridad son los ciudadanos y no el gobierno. Y se ve difícil, por supuesto, que un ciudadano, teniendo la razón, los jueces, magistrados o ministros le den la razón al ciudadano. Pareciera que le van a dar la razón siempre al gobierno. Eso es terrible en una democracia y, por supuesto, nos lleva a muchas reflexiones. Mira, una casilla en promedio costó 83,000 pesos. ¿Cuántas casillas vimos vacías a lo largo y ancho del país? Un voto válido costó 700 pesos. Y estamos hablando, lamentablemente, de una, pues yo diría, de una falta de sensatez, porque dejaron a 522 millones de boletas sin usar. ¿Te imaginas esa cifra para el auditorio? 522 millones de hojas tiradas a la basura, por cierto, compradas con el dinero de los mexicanos. Ya conocemos la integración de los 3 grandes tribunales federales: Suprema Corte, Tribunal Electoral y Tribunal de Disciplina Judicial. Como se esperaba, diputada Kenia López Rabadán, prácticamente todos perfiles morenistas, todos ligados a Morena. ¿Qué tipo de tribunales tendremos? Sí, todos ligados a Morena, Guillermo, auditorio. Es impresionante cómo, si tú revisas el perfil, el currículum, la historia de todos los electos, están ligados a Morena, o han trabajado en Morena, o son militantes de Morena, o dependen de algún acordeón entregado por Morena. Eso es terrible porque claramente lo que México necesitaba era justicia y todos lo sabíamos, más allá de si eras parte del gobierno o de la oposición. Todos en México queremos justicia, pero se ve muy difícil que haya justicia cuando un magistrado, cuando alguien que tendría que disciplinar, esa es, digamos, la naturaleza de uno de estos órganos, disciplinar a los jueces, pues van a ser todos dependientes del gobierno. No van a disciplinar a los jueces, no van a poner orden, no van a hacer prevalecer la Constitución o las leyes que de ella emanan, sino van a cumplir todos los caprichos gubernamentales. Por eso este gran fracaso tiene lamentablemente 2 vertientes. Una vertiente, por supuesto, democrática, porque no puede ser que sea a través de un acordeón como se elija a un juzgador, pero también tiene una vertiente de justicia, o más bien de injusticia, porque muchos de ellos no tienen la capacidad técnica, no tienen la experiencia, yo diría, pues esa probidad necesaria para un juzgador. Claro, estos gobiernos populistas les encanta este discurso de el pueblo eligió, pero la realidad es que el pueblo no eligió. Eligieron los señores de Morena y pusieron una lista y todavía con un cinismo brutal, diría yo, se atrevieron a hacer acordeones. Claro que 9 de cada 10 mexicanos le dijeron al gobierno no estamos de acuerdo, por eso no fueron a votar. Y obviamente el gobierno trató, como son los gobiernos populistas, de decir que fue un éxito, pero por supuesto que todo México sabe que no fue un éxito. Ahí están las casillas vacías, ahí están los acordeones, ahí está esta retórica del gobierno tratando de hacer malabares desde Palacio Nacional y los voceros del régimen, intentando pues callar una verdad, pero la verdad es que el pueblo de México está muy molesto con esta elección y por supuesto está muy decepcionado de un gobierno que dijo que iba a hacer las cosas mejor. No las ha hecho mejor y peor aún, han demostrado que esta ambición de poder y de dinero es desbordada desde Morena
Y claro, lamentablemente, entre más poder tenga el gobierno, menos poder tienen los ciudadanos. Para anular la elección del Poder Judicial, como pide el PRI y como ha señalado el PAN? Pues mira, evidentemente todavía a esta historia le falta mucho por escribirse, porque, por ejemplo, la calificación del Tribunal Electoral la tiene que hacer la Suprema Corte de Justicia. Ese es uno de los, digamos, de las tantas vertientes que todavía hay que discutir, y la Suprema Corte de Justicia, en teoría, tendría que ser esta Suprema Corte de Justicia, en donde está presidida por la ministra Norma Piña. Y, por supuesto, después de que se acudan a instancias nacionales, se va a acudir, lo ha dicho también el Partido de Acción Nacional, a instancias internacionales. Evidentemente, la historia no ha terminado, hay mucho por reclamar. Es obvio que no puede haber una justicia por acordeón, o no puede haber tribunales por acordeón, pero también es un hecho que el gobierno se debe de dar cuenta que ante el abuso, ante el exceso, ante la gandalle, la ciudadanía, por más que reciba 3,000 pesos de un programa social, está enojada. Es increíble cuántas personas acudieron a una casilla a rayar y poner en una boleta pues estos reclamos ciudadanos, en donde, por ejemplo, pues recuerdan los excesos en el Senado de la República, los excesos de campañas anticipadas, este abuso de poder que Morena ha ejercido. A mí me parece, querido Guillermo, que este domingo pasado ha sido uno de los domingos más negros en la historia de este país. Hemos tenido la elección más cara y más infructuosa, una elección que ha sido abandonada por los ciudadanos y que, por supuesto, lamentablemente destruye la carrera de muchos jueces, magistrados y ministros que se prepararon para dar sentencias justas, éticas, honorables, y hoy, lamentablemente, estamos ante un capricho gubernamental que inició, que se gestó, que se maquinó desde el sexenio de López Obrador, y que lamentablemente muchas generaciones van a tener que sufrir. Pues eso fue todo lo que argumentó esta señora Kenia López Rabadán. Pero Denis Merker, simplemente con estos 4 minutos, casi 5, tiró cada uno de esos argumentos en un 2x3 al caño. Escuchen ustedes, porque se puso bueno también ahí en tercer grado. Ganó Andrés Manuel López Obrador, dice Raimundo. Sí, bueno, pues sí, me parece que es Andrés Manuel. Sí, pues me parece que es evidente. Él es el que manda la reforma el 5 de febrero. Creo que él ha planteado, y la presidenta en estos días retomó parte de las razones por las que consideraba que ese poder judicial definitivamente no podía continuar. Creo que el presidente, como lo hemos dicho, el expresidente acumuló hacia el poder judicial toda una serie de agravios. Consideró que estaba cooptado por los poderes empresariales, que en algunos casos, lo repite la presidenta, y creo que tiene razón, por ejemplo, en el caso de que pues, se pueden deber impuestos muchísimo tiempo y nunca nadie toma una decisión a ese respecto. Y creo que hay otros temas como la liberación de presuntos delincuentes, que ya había irritado profundamente a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, y que lo habían dicho de una u otra forma y que había ido desgastando la relación. Entonces, sí me parece que él es el que lanza esto, que la presidenta se suma en la campaña, luego se suma en este evento en el que aparecen juntos presentándola. No veo en ese sentido dudas. No me parece que hay grandes sorpresas. Me parece una sorpresa que Coahuila sea el estado con mayor participación por mucho, un lugar donde no había elecciones. Sí, 25%. Sí, pero es sorprendente, o sea, es realmente algo que me parece que merece una explicación, que merece una explicación.
Se habla de que la participación es baja, creo que en términos de lo deseable lo es. A mí me parece una cantidad de gente brutal, dada la dificultad es decir, interpreto en el tema de la movilización que Morena tiene capacidad de movilizar de manera desigual en el país. Claramente el sur, Puebla, Guerrero, en fin, está concentrado en ciertas partes, en ciertos grupos sociales. Por ejemplo, claramente la edad saca mucho más a personas que tienen mucho tiempo de haber sido apoyados por el gobierno, pero me parece que sacar a 13 millones de personas para una votación de la dificultad que implicaba esta, no me parece menor. Me sorprende que se haya sorpresa, por ejemplo, de que ganaron los que estaban en los acordeones, pues cómo no. O sea, bueno, entonces, bueno, que ganaron los que están, pues cómo no, si no había otros, es decir, Viri, que hizo este excelente trabajo, pues vamos a ponerlo así, es un término que utiliza Leo en los artículos. Claro que hay un electorado opositor, hay gente que no está de acuerdo con la 4T, pero es un grupo que hoy no encuentra una mediación hacia el poder. No hay partidos políticos que lo expresen, no hay organizaciones capaces de articular lo que consideran o debería ocurrir, y entonces pues no hay ningún tipo de sorpresa. Gana quien hoy tiene la capacidad de mandar el mensaje de que estas son las personas, y entonces efectivamente salen los del poder ejecutivo. No había del poder judicial, porque pues el Poder Judicial, como sabemos, abdicó al final de presentar sus propios candidatos. Entonces, en ese sentido, también lo he oído, es que están los que puso la 4T, pues si solo votó la 4T, pues si nadie más salió a votar, pues no podía quedar nadie más. Que habían candidatos, sí, bueno, pero había que hacer un movimiento detrás de ellos, nadie lo hizo. Insisto, no porque no exista un porcentaje importante de la población mexicana contraria. Si lo que me parece que esta elección, tanto la judicial como la de Veracruz y Durango, nos revelan, es un retrato de cómo está el país en materia de quién tiene hoy capacidad de ser representado en la esfera de lo político, que es la Cuarta Transformación. Y dentro de la Cuarta Transformación, porque Viri tiene razón, hay toda una cantidad de poderes locales, nacionales, más cercanos a la vieja izquierda, pero más cercanos al priismo más puro, duro, del oportunismo absoluto. Es decir, hay un universo que hoy nos queda opaco porque no está expresado digamos, en la opinión pública a través de partidos distintos o de corrientes abiertas, porque además Morena no quiere tener, pero de que estamos en medio de una disputa por el poder feroz, estamos en medio de una disputa. Al interior de Morena. Bueno, por el poder en el país. Sí. O sea, no está representada esa oposición a la Cuarta Transformación, pero la disputa por el poder está a donde tú voltees a ver. Es una realidad que sabemos que dentro de Morena hay varios cuadros, muchos que quieren jalar, pero tenemos que ser muy inteligentes para darnos cuenta quiénes sí son los que están siguiendo, pues obviamente, la ideología del partido. Pero eso, que quieren demeritar, que quieren estar pataleando, pues la oposición en cierta parte tuvo la culpa. El llamar a no votar, la abstención, de veras que es de lejos. Cuando se supone que andan argumentando que 9 de cada 10 le dio la espalda, ah caray, pues tenían todas las de ganar, Pero como siempre, como ellos no tenían ni siquiera la capacidad de convencer, prefieren nada más estar denostando. Qué miserables y qué tontos. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.